Buenas tardes a todos, bienvenidos a estas conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español. Les damos la bienvenida en nombre del propio instituto y, por supuesto, en el mío propio también. Y esperemos que hoy, como siempre, nos encante la conferencia porque son conferencias muy elegidas, muy interesantes y los ponentes son de primera fila. En este caso, nos la va a dar María Rodríguez Dávila, que es directora de la empresa Tasart de Arte y Antigüedades, que fue fundada en el 2007 y cuya labor es la catalogación y tasación de obras de arte y antigüedades, así como de joyería, por supuesto. Por otra parte, es doctoranda en Historia del Arte y realiza actualmente su tesis sobre las artes suntuarias en la dinastía mogol de 1526 a 1857. Es licenciada en gemología, experta en graduación de diamante, perito judicial y es profesora en el programa superior de tasación de obras de arte y antigüedades de la Universidad Antonio Nebrija. Como verán, el currículum, que es mucho más amplio, de María Dávila es impresionante. Es una gran colaboradora del instituto y, por supuesto, es una magnífica ponente. Así que no quiero quitarle más tiempo. Les dejo con María Dávila y espero que disfruten de la conferencia. Cuando quieras, María. Muchas gracias, José María, por tu amable presentación y muy buenas tardes a todos los asistentes y bienvenidos a este martes de conferencias que ya vienen siendo habituales desde hace muchísimos años aquí en el Instituto Gemológico. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Instituto Gemológico Español y en especial a José María Requena y a Benjamín, que me animaron a dar y a preparar esta conferencia, ya que últimamente no había podido participar en estos ciclos anteriores, ya que, como ha comentado José María, en este momento de mi carrera profesional estoy mucho más enfocada a la investigación, escribiendo mi tesis y realizando las publicaciones correspondientes para la consecución del título de doctorado, lo cual esto combinado con la actividad de trabajo diaria, los cursos en la universidad, es muy complicado preparar una conferencia que requiera una nueva investigación partiendo de cero. Pero se me ocurrió dedicar esta charla a explicar cómo se realiza una investigación de un objeto precioso. Este es un enfoque que creo no se había dado antes y pensé que era una aportación novedosa a estas charlas que durante tantos años han reunido a tan grandes profesionales y expertos en diversas materias que combinan la gemología, la tasación y la valoración de joyas. Esta conferencia está totalmente relacionada con mi labor profesional diaria, ya que me dedico, como ha dicho José María, al estudio, a la catalogación y a la tasación de obras de arte y antigüedades. Inicié mi andadura con mi propia empresa en el año 2007. Mi empresa se llama Tasar Arte y Antigüedades. La monté al terminar mi carrera y por mis manos y para estos fines han pasado gran variedad de obras de arte como pinturas, mobiliario, artes decorativas de diferentes tipologías. De estas piezas de arte y antigüedades, el objetivo es hacer una valoración económica para diferentes fines, como son los repartos de herencia, las peritaciones judiciales, las valoraciones para el seguro. Pero antes de realizar una valoración o una tasación, es necesario una catalogación concreta de las piezas que vamos a estudiar, que la sitúe de una forma razonada en un momento de la historia y poder entender y hacer visible esas características que son especiales y que están dentro del objeto y que vamos a valorar y vamos a estudiar. En el año 2012 decidí ampliar los servicios de mi sociedad para ofrecer también dentro de estos repartos de herencia también la valoración de piezas de joyería. Pues mis clientes en algunas ocasiones te pedían opinión sobre ciertas pulseras, pendientes e incluso relojes para realizar de una manera conjunta el reparto de sus bienes. Y es en este momento cuando empieza mi pasión por el estudio de la joyería antigua y las gemas hasta convertirlo en el tema de mi tesis. Tengo que decir
que dentro de del apasionante mundo de los metales y las piedras preciosas podemos encontrarnos no solo con piezas de joyería específicamente, es decir, las que se destinan normalmente al adorno personal, como son pendientes, sortijas, pulseras y adornos de pelo, sino que dentro de esta gran materia podemos encontrarnos con una gran variada gama de tipologías, donde piedras y metales están presentes y son lo que he llamado objetos preciosos u objetos ricos. Estos objetos presentan un componente muy alto de investigación y un ejercicio de análisis y de reflexión de los elementos que lo componen y que atienden a su tipología concreta. El objetivo de este análisis y este estudio es la correcta catalogación del objeto para luego, en mi caso profesional, poder hacer una correcta valoración e identificar estos aspectos reseñables del objeto. Así, una vez realizada esta pequeña introducción, voy a hablar, paso a la siguiente diapositiva para mostraros los tres objetos ricos que vamos a hablar, muy diferentes entre sí y de los que vamos a hablar esta tarde. Estos bienes pueden circunscribirse más dentro de la categoría de artes decorativas que de la joyería propiamente dicha, aunque contienen metales y piedras preciosas y presentan un proceso decorativo bastante complejo, como podéis ver en la diapositiva. A partir de estos objetos, poco a poco vamos a ir hablando de estos aspectos necesarios para la realización de una investigación formal del objeto. Estas piezas de las que voy a hablar a continuación son piezas que he tenido en mis manos y yo, con mi experiencia profesional, he ido catalogando y desentrañando todas las características. Tienen, como veis, componentes muy similares a los objetos de joyería, pero no son específicamente joyas, como ya he comentado anteriormente, y que son las que normalmente presentan grandes diamantes y grandes piedras. Os señalo también que existen publicaciones académicas específicas que pueden servir de modelo para seguir de una manera ordenada una catalogación de piezas de joyería, y está realizada, esta que tenemos en la imagen, está realizada por la profesora Margarita Pérez Grande, de sobra conocida por todos nosotros, ya que es profesora del instituto. Esto es un capítulo del Manual de Documentación de Patrimonio Mueble. Esta publicación es un manual sobre la metodología para seguir una correcta catalogación de un objeto de joyería de índole histórico y que más o menos va definiendo una ficha o una plantilla que unifica ciertos criterios y que nos va a ayudar a seguir un orden. Sabemos que para la realización de este tipo de catalogaciones de joyería y objetos ricos se necesita una formación muy específica, además de, por supuesto, tener conocimientos de gemología. A mí la formación de Historia del Arte me ayudó a organizar las piezas dentro de un marco cronológico e histórico-artístico completo, ya que las características estilísticas tienen siempre una cierta coherencia en todas las disciplinas de la historia del arte dentro de un periodo artístico y que son más o menos identificables por un historiador. Y es cierto que esta es una afirmación un poco ligera, porque siempre hay especificaciones dentro de los periodos y las disciplinas artísticas y de los objetos que en ellas se realizan. Es interesante también tener una formación de joyería para poder definir los procesos, las técnicas decorativas y las técnicas de encastes empleadas en el objeto y, por supuesto, tener, como he dicho anteriormente, una formación gemológica que determine piedras, trallas y símiles. Pero dentro de estos campos, tengo que decir que no siempre se puede tener un conocimiento específico. Así que no hay que descartar nunca pedir ayuda a otros profesionales que nos den luz a ciertas cosas. En el marco de la investigación, señalar también que debemos recurrir siempre a fuentes documentales. Me refiero a artículos o publicaciones académicas contrastadas donde cualquier afirmación quede documentada. En cuanto a los objetos artísticos,
Las fuentes pictóricas de la época también son una fuente importante para documentar la pieza, que añaden y aportan información a la pieza. Así, en la catalogación y estudio del objeto podemos definir dos fases. La primera, que es el análisis de los elementos. Así hablaremos de metales o soportes, en el caso de ser metales en oro. También, por supuesto, saber el quilataje, que como tasadores podemos recurrir a una piedra de toque para esta labor, pero tengo que señalar que en los museos, cuando analizas piezas de metales preciosos, no está permitido usar la piedra de toque. En ocasiones he recurrido a un gold tester para determinar las aleaciones del oro, pero muchas veces lo determinas por el aspecto exterior y esto no, como todos sabéis, no es muy fiable. En esta primera fase, por supuesto, tendrás que analizar y recurrir a un gemólogo para analizar las piezas, el tipo de engaste de cada una de ellas, las tallas y el peso estimado de las piedras, que se realizan, como todos sabéis, mediante mediciones y la resolución de fórmulas de piedras montadas. En esta fase hay que analizar también los recursos decorativos empleados en la pieza, tanto los realizados por medios de esmaltes como por los realizados en el propio metal. Y por supuesto, deberás buscar las marcas o las estampillas que serían deseables que estuvieran en la pieza de joyería o en el objeto rico. Y para finalizar, pesar la pieza total y, si se puede, tomar medidas, el alto, el ancho y el grosor de la pieza. En una segunda fase de valoración se llevará a cabo el análisis de estos datos que se han obtenido estudiando la pieza desde un punto tipológico, funcional y estilístico, con el fin de clasificarla cronológicamente, determinar el lugar de realización, siempre todo ello apoyado con el material bibliográfico correspondiente, donde las imágenes de las piezas conservadas de la época que estudiamos nos van a ser muy útiles para poder compararlas con otras piezas que ya han sido catalogadas. Son piezas normalmente que se encuentran en museos o en instituciones públicas o privadas, aunque siempre con este tema hay que tener cierta cautela, pues las piezas que se encuentran en los museos están siempre en constante revisión. Dicho esto, voy a empezar a hablar de la primera pieza, que es la que propongo para realizar esta panorámica. Con esta pieza quiero saludar a la dueña, que está entre las personas que están escuchando la conferencia, y que la he visto y me ha hecho mucha ilusión verla. Esta primera pieza que propongo en esta panorámica sobre el estudio y el análisis de los objetos preciosos es esta cajita de oro amarillo en forma circular, cuyo nombre más acertado es bomboneris, ya que estaba destinada a la guarda de dulces. Esta pieza me la trajo mi clienta con un lote de joyas datadas en el siglo XIX. Esta pieza estaba en Tenerife y había pertenecido a la abuela de mi clienta, que la había comprado en París, y ahora quería valorarla y saber lo que era realmente esta cajita en su conjunto, y que no fuera tratada meramente como una pieza de oro. De manera que, una vez recepcionada la pieza, comenzamos a inspeccionarla formalmente y a realizar un análisis de los elementos que la componen. Testamos el oro, observamos la gran pérdida de esmaltes que se había producido en toda la cajita, y sobre todo pudimos tomar fotografías muy claras tanto del aspecto general de la cajita como sus detalles, y sobre todo de las estampillas y las marcas de contrastía que llevaba. Analizándolas pudimos determinar el orfebre, la garantía y la carga. Una vez realizadas estas fotografías de todos estos detalles, pesada y medida la pieza, empezamos a analizar todos estos detalles. Como las marcas de la pieza estaban bastante visibles, empecé a analizarlas de manera individual y buscar sus referencias en los libros especializados, ya que esto me iba a permitir contextualizar la pieza en un lugar y una fecha determinada, incluso contrastar el metal.
Para el estudio de las marcas o punzones se utilizan publicaciones como la que todos conocemos, el clásico Tardí, que es un libro especializado en marcas y estampillas, pero hay otras publicaciones específicas que amplían esta información en cuanto a marcas de oro y plata. Así, las marcas estampilladas en el interior de la caja estaba el orfebre, la garantía, que es inferior a 916 milésimas, la carga, y ahora a continuación paso a describirlas. Tendremos esta, que es el punzón del gremio, que es una N coronada, que es el sello de Francia. Este sello se marca por la comunidad de orfebres, que cambia cada año y por tanto es el más valioso para datar el objeto. Podemos verlo buscando en la obra que os he mencionado con anterioridad. Eh, la descripción de la marca dice así: es de la comunidad de orfebres de Arget y utiliza este sello de fecha del 24 de enero de 1724 al 4 de marzo de 1726 para la marca de trabajos en metales preciosos. Tendremos el punzón de carga, que es un número de 5 letras de París, es el sello de Francia. Este sello se usó de 1774 a 1780 en la Oficina de Control de París bajo la dirección de Jean-Baptiste Fouchet y Compan, y se estampó en obras de oro por debajo de 916 milésimas y en pequeñas obras de plata de 958 milésimas. El siguiente punzón que nos encontramos en la cajita es este, el punzón de descarga, que se usó en el año 1774 a 1780 en la Generalidad de París, bajo la dirección de Jean-Baptiste Fouchet y Dominique Compan, y se estampó en obras de oro de 916 milésimas y en pequeñas obras de plata de menos de 958 milésimas. Y lo más curioso de todo, disculpadme porque estoy tocadilla de la garganta y el hablar seguido me es difícil. Lo más curioso de todo es que encontramos aquí el punzón del orfebre, que se describe, como podéis ver, de manera muy clara, una J y una B, que corresponden a las iniciales del orfebre, Jean-Baptiste Barrier. Este orfebre realiza la pieza objeto de nuestro estudio entre los años 1776 y 1777 en la ciudad de París, bajo el periodo en el que estuvo en la dirección de Jean-Baptiste Fouchet. Ya el orfebre de esta cajita fue aprendiz y se registró como maestro con el título de maestro en el año 1763 y falleció en esta ciudad de París en el año 1793. Hemos encontrado otras obras firmadas por este artista con las mismas estampillas, como esta pieza que os muestro que os presento en la imagen, que salió a pujas en Bonans en octubre del 2022. Es una cajita de oro con los mismos sellos del artífice francés de la cajita de mi clienta, con la marca de alta exportación, que tiene una forma de vaca, además de marcas de coltón francesas posteriores y varios números estampillados incisos. La tapa de la pieza es igualmente desmontable y está decorada con una placa central esmaltada con una escena en miniatura que se trata de una alegoría. Esta alegoría se titula El triunfo del amor sobre la pintura. Está enmarcada en un marco de oro grabado dentro de un reborde de hoja de laurel. Se ha realizado en oro amarillo cincelado, coronado por una cabeza de máscara franqueada por dos paneles de esmalte gris translúcido sobre un esmalte en guilloche dentro de un reborde de óvalos esmaltados en turquesas, alternando enredaderas con frutos cinceladas en oro amarillo. En el borde con óvalos alternos similares y decoración cincelada. A los lados de los paneles de esmalte gris están separados por elaboradas pilastras que contienen amorcillos que aparecen tocando flautas y flautines. Todos ellos sobre esta banda de laurel que se ata a la cajita a modo de cinta, presentando una decoración
similar por toda la base de la caja. Otras cajitas con estas decoraciones tan ricas, similares a nuestra pieza de estudio, la podemos encontrar también custodiada en el emblemático Museo Victoria y Alberto de Londres, realizada por el mismo artista en la misma ciudad, datada según los sellos que presenta y la información que el museo nos ha aportado entre 1771 y 1772, y las marcas de París pertenecen a los años 1768 y 1775. Es una cajita, como veis, realizada en oro de varios colores, con una decoración. También este término que os voy a comentar aparece en los inventarios, con una decoración a motor. Nosotros lo conocemos como un grabado guilloché, con figuras de amorcillo en la luneta central superior. La producción de estas cajitas de oro francesas siempre se suele atribuir al orfebre, cuya marca aparece estampillada, como en este caso. El trabajo, pero tengo que decir que en estas cajitas, para la realización de estas cajitas, no solo participa un artífice, sino que en los talleres estaba compuesto por hábiles artesanos expertos en cada una de las materias que intervenían en la creación de estas maravillosas piezas. Estos artesanos solían trabajar en la ciudad de París bajo unas normas bastante rígidas en esta época. Estas normas eran muy conocidas porque están registradas por Pierre Leroy en los estatutos de privilegios del Cuerpo de Joyeros de París, que se publicó en el año 1752, y las regulaciones sobre cómo debían proceder estos artífices son bastante complejas. Solamente os voy a comentar algunas de ellas para que veáis la complejidad. El número de maestros, de orfebres, estaba limitado hasta los límites de la ciudad de París, estaba registrado a 300. Incluían, por supuesto, al maestro, que llegaba siempre a este puesto bajo un privilegio real o era adjunto de alguna de las casas reales, y de estos hay que tener en cuenta que solo un pequeño número de artífices fabricaba estas maravillosas cajas de oro. Estos maestros, además, se veían siempre obligados a trabajar en la calle, bajo la vigilancia de los guardianes del gremio, que perseguían a los orfebres que trabajaban en el piso de arriba, fuera de la vista, o fuera de la calle, o fuera del horario que se había establecido. Los orfebres no estaban limitados, como he dicho, los orfebres no estaban limitados a trabajar con metales preciosos. Por ejemplo, varios orfebres, entre comillas, solían ser esmaltadores, otro grababa y otro se especializaba en los engastes de las piedras. Así podían encontrarse una gran variedad de habilidades dentro del gremio que participaban en la creación de estas cajitas de oro. Según los documentos, parece que había un grupo fuera de este gremio y que desempeñaban un papel muy específico y que influían fervientemente en la producción de estas cajitas de oro. Eran los antiguos influencers de la época, que no solamente eran distribuidores de las cajitas, sino que eran creadores de moda y que, como he dicho, eran muy influentes en el gusto de la época y que solían encargar nuevos diseños o incluso nuevas tipologías de cajas acorde con las modas. Por tanto, el diseño y la decoración siempre era el punto de partida de estas cajas de oro. Las decoraciones de estas cajas estaban inspiradas en grabados. Los grabados más famosos son estos, los de Meissonier. Eran diseños en acuarela y tinta y circulaban fervientemente por la ciudad de París a lo largo del siglo XVIII. Varios volúmenes de estos diseños y acuarelas que han sobrevivido, y el Museo Victoria y Alberto en Londres alberga unos 1.500 diseños para cajitas. Realmente no tenemos pruebas si los clientes privados encargaron cajas directamente a los orfebres o si les pedían sus propios diseños, aunque parece probable que fueran diseños de encargo por la gran variedad de tipologías en cuanto a diseños. Hay que decir también que buena parte de los artesanos que trabajaron en las cajas son anónimos,
pero los documentos de la época sí nos dan varios nombres de artífices, grabadores, torneros y esmaltadores. La técnica más utilizada para estas cajas era el esmalte. En el siglo XIX, en el siglo XVIII, la fuente principal de esmalte era Venecia, aunque le siguió la fundación de la fábrica de Meissen y Dresde, que se convirtió en el centro líder en la producción. Sèvres es la Real Fábrica de Porcelana de Francia, incorporó también esmaltes de Venecia, siendo líder en la aplicación de colores como el carmín y el violeta. En muchos diseños que realizaban en la porcelana también estaban presentes en estas cajitas realizadas en metales preciosos. Todos estos componentes dentro de las cajas esmaltadas, por supuesto, hacían encarecer el precio en su época y no eran, como os podéis imaginar, un objeto común. Francia en esta época fue muy conocida y destacó por producir exquisitas cajas de oro que hoy son muy buscadas y que desempeñaron en la época un papel clave en la gestión de los asuntos sociales de la época. Se produjeron en grandes cantidades y se utilizaron siempre para diversos fines, como cajas de rapé, recipientes para perfumes y también para contener dulces como la cajita de nuestro estudio. Las cajitas de oro más raras de la actualidad y las que más le interesan a los coleccionistas son estas, las cajitas francesas, y estaban destinadas tanto al público masculino como al público femenino, y eran accesorios prácticos, además eran símbolo de estatus y se solían presentar como obsequio a amigos, amantes, a embajadores y a cortesanos. En cuanto a la decoración de nuestra cajita, que nosotros también debemos describir en nuestro informe de tasación o en el informe de catalogación, debemos tener y que debemos de tenerlo bastante en cuenta y conocer las técnicas que son más habituales para este fin. Nuestra cajita presenta un grabado en guilloché, un grabado metálico en el metal realizado en toda la superficie con un esmalte translúcido en el reborde circular de la tapa, donde se describen formas vegetales. Como veis, se ha perdido casi en su totalidad, junto con la decoración de perlas en esmalte opaco en color blanco. En la parte central, en la luneta central, se decora con una roseta circular que forma vegetales con esmalte translúcido verde y turquesa opaco, con numerosas faltas y decoración y la misma decoración esmaltada en blanco en el círculo contenedor de la decoración. La cajita objeto de nuestro estudio debió estar esmaltada en su totalidad, como la que podemos ver en esta colección londinense. En esta cajita presenta la misma tipología y similar programa iconográfico a base de decoración vegetal y grabado mecánico o guilloché que nuestra pieza. Es una cajita con tapa desmontable, una bombonería con la decoración realizada en esmalte que recuerda al estilo de la porcelana de Sèvres, que se llama verniculí, literalmente traducido túneles de gusanos. Estas decoraciones son similares a la sopera que os muestro en la imagen y que se encuentra en la Transcolección de Londres y que presenta este patrón decorativo por toda la pieza y es muy singular de este tipo de porcelanas. Los esmaltes de la cajita o bombonera de la colección londinense que rodean los rebordes incluyen el blanco opalescente a imitación de perlas y las hojas verdes translúcidas sobre un fondo dorado mate, y los revestimientos de la tapa y la base tienen marcas vienesa, lo que indicaría que se trata de unas reposiciones posteriores del siglo XIX. El segundo objeto que os propongo analizar en esta charla es un reloj que está datado normalmente a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Estos relojes son muy especiales, pues sus cajitas suelen contener formas de instrumentos musicales, son verdaderas joyas que presentan magníficos y complicados esmaltes
que se ejecutan siguiendo las diferentes técnicas de esmaltado. Me refiero a piezas como esta, que se encuentra en el Museo Victoria y Alberto en Londres. Es un reloj con forma de lira, datado por el especialista entre 1810 y 1820, y que tras la tapa esmaltada, que se abre de forma lateral, se encontraría la esfera. Para mí, tengo que decir que la investigación sobre este tipo de pieza fue un desafío, ya que yo no soy experta en relojería y los relojes son un campo de investigación en sí mismo, con muchas especificaciones propias, no solo en lo que respecta a cómo nos imaginamos a la maquinaria y a esferas, sino incluso al marcaje propio que tienen estas piezas. Sobre el reloj concreto que trabajé, no puedo hablar de él, pues todavía no se ha publicado mi investigación. Este reloj lo estudié para unas ponencias sobre los nuevos enfoques de joyería que tuvo lugar en el Museo Arqueológico en el año 2022. Os mostraré ejemplos similares que se han ido estudiando y han publicado otros expertos y que presentan características similares, ya que lo que tratamos aquí es cómo desentrañar y enfrentarse a una pieza nueva y más o menos seguir un esquema general. Quería tratar este reloj porque es un ejemplo de colaboración entre expertos, ya que para tener claro ciertos aspectos tuve que contar y contrastar con varios profesionales. Desde aquí también quiero agradecer a José del Estal el apoyo que me brindó y también a Relojeros Losada, que también pude contar con ellos, y a Marta Bustillo, que me acompañó en el estudio de la marca de la pieza. Este reloj, el reloj de bolsillo, fue un reloj que se fue haciendo cada vez más habitual frente a la necesidad de controlar el tiempo, como ya hizo hincapié Amelia Arandagüete, conservadora de patrimonio, y también fue necesario para regular las rutinas diarias. Esta demanda obligó a los relojeros a fabricar los primeros relojes de uso personal. Amelia Arandagüete señala en este libro que tenéis en la imagen la existencia de documentos conservados de algunos investigadores que fechan los primeros relojes de bolsillo a finales del siglo XV. La demanda de estos relojes de bolsillo fue tan importante por la clase adinerada que hizo que hubiera varios centros relojeros. Los primeros centros relojeros se centraban en Habsburgo, Nuremberg, Blois, París y Ginebra. Desde el primer momento, estos pequeños tesoros se convirtieron en un objeto de lujo que solo podían poseer las personas que tenían un cierto estatus. La cajita de estos relojes, con formas de instrumentos musicales, se llamaban cajas de fantasía y se realizaron durante todo el siglo XVIII, y en especial en el último cuarto de siglo, que coincide con la moda imperio y el cambio de paradigmas a nivel político, económico y social, donde en este momento palabras como la libertad, igualdad, los derechos de los ciudadanos eran lemas muy presentes en la Revolución Francesa. También hay que tener en cuenta la otra gran revolución que se está llevando a cabo en Inglaterra, que tendrá que ver con la mecanización industrial y el comienzo del capitalismo. La mayoría de estos relojes de fantasía fueron confeccionados por relojeros suizos y solían estar recubiertos de esmaltes transparentes que permitían ver las decoraciones grabadas en guilloché. Los esmaltes solían combinarse y así se utilizaban el esmalte opaco, el oro grabado, el esmalte translúcido, como ocurría, como hemos visto en la cajita anterior. También, como ocurría en el ejemplo anterior, los joyeros, los montadores de caja, los grabadores y los esmaltadores colaborarían con los fabricantes de esferas, con los de agujas, con los pulidores, con los doradores y los fabricantes, por supuesto, de escapes y de sonerías. Todas estas pequeñas anotaciones históricas las tenemos que tener en cuenta a la hora de la toma de datos. La propia investigación y la elaboración de una ficha tipo que recoge siempre los datos principales que después analizaremos si adaptarán a las especificaciones propias del objeto sobre el cual estamos trabajando. Lo que quiero decir es que no existe
un método de trabajo igual para todos los objetos, sino que irá variando dependiendo de la pieza que tengamos entre manos. Yo siempre suelo colocar una clasificación genérica. Esta la titulé joyería, relojería, y después pasar a la datación de la pieza, que la haremos según las marcas. Bueno, continúo. Estábamos hablando de la datación del reloj. Decía, bueno, que si las piezas tienen una marca y están presentes en la pieza, pues que no tenemos ningún problema si podemos intuirlas para datar la pieza. Pero si no existen estas marcas, nos remitiremos siempre a aspectos formales y comparativos. Tengo que decir que algunos de estos relojes presentan un contraste y una marca de garantía que nos permite determinar el metal y su pureza según las leyes vigentes del lugar de producción. Suelen presentar este sello, un sello con forma de quimera. Está documentado en el Tardí, el libro que hemos hablado anteriormente, donde el marco se adapta al animal mitológico y en algunas ocasiones se puede intuir la cabeza, la parte trasera y las alas en este contorno y presentarse como veis en la imagen, en una forma o en una posición aparentemente sentada, tal y como se muestra. Este marcaje se marca según las ordenanzas del gobierno francés del 30 de junio de 1835 y que se aplican en el año 1838, siendo un marcador de 18 quilates. Este punzón con forma de quimera desaparece en el año 1893 y esto ocurre porque eran relojes de origen suizo realizados para la importación. Más específicamente, y en algunos se puede acercar esta idea y esta ciudad en concreto, y este hecho se suele constatar cuando aparecen estas dos marcas, la de la quimera, que hemos comentado anteriormente, y estas marcas grabadas en la maquinaria, avance and retard, que aparecen en francés y que servían para avanzar y retrasar la hora del reloj y ajustar las modificaciones convenientemente. Como vemos en la maquinaria del reloj, como vemos en esta maquinaria de este reloj con forma de lira. Los materiales son metales con los que se ha construido, es oro con lo que se ha construido la joya. En estas piezas tan repletas de decoración no conviene realizar la prueba de piedra de toque, pues en este proceso puede que te lleves algo del decorativo. Bueno, si la estudias en un museo no puedes usarlo de ninguna de las maneras. Si lleva el contraste de oro, pues ya tendremos el material y si no, nos fijaremos en las partes en las que el esmalte se ha saltado y tratar de intuir de cuál es la base de realización de la pieza. Mediremos la pieza, pesaremos la pieza, tanto con la maquinaria como sin maquinaria. En cuanto a la técnica de este reloj, es una técnica de forjado, de engastado, de grabado, esmalte translúcido, esmalte champlevé, sobre grabado buril, que era también bastante común para la aplicación de decoraciones. También era común el uso del esmalte translúcido que dejaba ver estas incisiones en el metal hechas a manos o bien mediante guilloteado. También haremos referencia al material gemológico, a las piedras que se pudieran engastar en este reloj. En este caso son unas perlas muy pequeñitas, unas perlas aljófares, que se colocan, como veis, enmarcando la caja del reloj, que es la figura del instrumento. Yo también suelo colocar la tonalidad. Aquí podemos ver que la tonalidad de perlas es de blanca tonalidad de grisáceas. Hablaremos también del tipo de esfera, que como veis ya es un apartado específico para las piezas de joyería, que aquí se trata. Es una esfera esmaltada en oro blanco con una numeración arábiga, donde se han pintado a mano las horas y los trazos de los minutos. Hablaremos también del modelo del minutero. Este que tenemos, el reloj con forma de lira, el minutero se denomina alfa, pero cada reloj presenta su tipología de minutero. La más común es esta en forma de pera o pica, o no es que sea la más común, sino que es otro modelo de minutero. Estudiaremos, por supuesto, las marcas o contrastes, que las describiremos tanto las de la caja como las de la maquinaria.
Y pasamos al terreno pedregoso, que es hablar de la maquinaria. La maquinaria que presenta este reloj es común en estos relojes con forma de instrumento y que también se usa de una manera generalizada en las piezas de esta época para estos relojes con cajas fantasía. Es una maquinaria suiza fabricada en latón con un calibre formado por una pletina inferior y un escape catalina o paletas con pilares redondos. Como veis, tiene una galluza calada, está fabricado en oro con una espiral plana. A veces, en ocasiones, también pueden tener alguna numeración. Y la carga y la puesta en marcha del reloj es frontal. En cuanto a la tipología de maquinaria, se trata de un reloj de escape que engrana con una rueda catalina, que es aquella cuyo dentado es paralelo al eje del volante y que forma un ángulo de 90 grados. Este nombre de rueda catalina debe su nombre en el imaginario cristiano al martirio, o más bien al martirio que sobrevivió Santa Catalina de Alejandría, que nació en el año 290 en el seno de una familia noble de Egipto y que fue dotada de una gran inteligencia y destacó por su profundo conocimiento que la llevó al estudio. Este conocimiento la elevaron al mismo nivel que los grandes poetas y filósofos de la época. Se convirtió al cristianismo y el emperador Magencio ordenó que la torturaran y para ello utilizó esta máquina formada por dos ruedas guarnecidas por cuchillas afiladas que al hacerlas girar por los dos verdugos irían hiriendo el cuerpo del asante. Durante esta escena, un ángel de repente aparecería colocando su espada en una de las ruedas mientras la otra la partiría en rayo. Por supuesto, también en estas piezas tenemos que hablar del estado de conservación, pues saber si está en el estado de la marcha, si conserva llaves originales, anotar si la maquinaria está suelta o se mantiene unida a la caja, si presenta faltas en el esmalte o en la decoración, o si dentro de esas faltas realmente falta alguna de las perlas. Y con todos estos datos pasaremos a realizar el estudio razonado de la pieza, señalando, por supuesto, piezas similares que suelen encontrarse en instituciones públicas o museos. En España, en el Museo Lázaro Galdiano, contamos con una pieza similar, un colgante reloj, que lo ha estudiado por doña Leticia Arbeteta, que está publicado en el arte de la joyería de la colección del Lázaro, pero que se puede ver a través del banco de imágenes del Ministerio de Cultura. Y vemos, como he dicho antes, que se trata de un reloj joya, un reloj colgante de caja fantasía, de oro con forma de mandolina, con una cadenita de sujeción y que está firmado en la esfera que data la pieza, datándola así en el año 1800, con una maquinaria de extracción delantera montada bajo platina circular cerrada de la que sobresale el volante calado y cincelado que hemos hablado en el anteriormente, con ese escape de paletas, de caracol y cadena, al igual que la maquinaria anterior. Los museos internacionalmente reconocidos también cuentan con piezas similares, como este pequeñito con forma de mandolina que se encuentra en el Museo Victoria Alberto, realizado en oro y en esmalte azul, datado en el 19 con una maquinaria suiza según la información del museo. O este que tenemos aquí con forma de cítara, datado en 1820, francés, y que además de oro y esmalte presenta un pequeño engastes de diamantes. El último de los objetos que propongo analizar se encuentra más dentro de las artes decorativas y de las artes suntuarias que de la joyería propiamente dicha, pero que se suele estar realizado con materiales orgánicos o biogénicos como se denominan hoy, como la madreperla, la concha de tortuga o la corcha de marfil. En las imágenes siguientes os enseño cómo son este tipo de piezas que se denominan indoportuguesas y que están datadas en torno en torno al siglo XVI. La pieza que os presento la estudié y trabajé sobre ella para presentarla el año pasado en un simposio internacional eh, que, que, se basaba sobre el culto de las reliquias, la interpretación y difusión de ritos y santas rebeldes, bajo la dirección de Francisco Alparo,
Jorge Jiménez y mi directora de tesis, la doctora Carolina Naya Franco. Yo presenté esta ponencia bajo el título Una obra procedente de Gujarat, incrustaciones de nácar para las reliquias de Santa Margarita en las Descalzas Reales de Madrid, cuya publicación ya ha salido a la luz. Y si a alguno le interesa, pues le enviaré el enlace para que pueda ampliar la información de la pieza. Esta pieza se encuentra expuesta hoy en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, pero su emplazamiento original es el Monasterio de las Descalzas Reales, y en concreto aquí, el relicario. Yo analicé y vi esta pieza en el taller de restauración de patrimonio en el Palacio Real, y escogí esta pieza porque además de estar decorada con material gemológico, que es mi campo y mi materia, contenía las reliquias de Santa Margarita, ya que el tema del simposium trataba sobre reliquias de santas femeninas. Como he dicho anteriormente, a lo largo de la charla, a la hora de realizar el análisis, debes ir adaptando tu metodología y los datos técnicos que vas a recoger al objeto que tienes entre manos, aunque sigas más o menos un esquema general para no dejarte nada que examinar. Pues en muchas ocasiones estas piezas que ves en estas instituciones públicas es complicado contactar con el conservador y es complicado volver a tener una segunda oportunidad para poder verlas. También tengo que decir en cuanto al tema de las fotografías de las piezas que en patrimonio debe solicitar un permiso especial para poder proyectarlas y solo el Departamento Fotográfico de Patrimonio puede hacer las fotografías que ellos mismos te las envías. Es decir, ni siquiera cuando vas a ver la pieza puedes llevarte tus propias imágenes a casa y verlas tranquilamente para concretar si es cierto lo que has visto o no. Con esto quiero decir que todas las notas que tomes deben ser exhaustivas porque hasta más avanzado en el tiempo no vas a poder contrastarlo nuevamente con tu pieza o a lo mejor nunca vuelves a ver la pieza. Las notas generales a tener cuenta en esta primera fase de toma de datos sería hablar de la tipología de la pieza. Esta es una arqueta que presenta una forma rectangular. Como veis, presenta una tapa troncopiramidal. Hablaremos también del material constructivo. Es una arqueta realizada en madera. En mi opinión y por mi experiencia, era teca. Esta experiencia me la ha dado el poder haber estudiado un mobiliario que presenta este material. Después contrasté con otra documentación que para este tipo de piezas sí podría utilizarse la teca, lo que confirmó mis sospechas. Y hablaremos también del material decorativo, que en este caso son placas de nácar y las flores en el centro presentan rubíes o espinelas, esmeraldas, turquesas en una boquilla cerrada, pero que previamente se les ha puesto debajo una goma laca que sobresale cuando la examinas. Ante la imposibilidad de desmontar estas piedras, que tampoco tiene ningún sentido para poder analizarlas, porque están incrustadas en esta arqueta, y seguramente no te van a dejar desmontar estas piedras, se me ocurrió usar una lámpara de fluorescencia. Primero, para desechar que fueran vidrios, ya sabéis que tienen un color especial cuando le pasas la fluorescencia, y saber si hablábamos de rubíes o de granates. Al menos pude determinar que eran rubíes o espinelas, y si las piedras verdes presentaban cromo. Así que bueno, pude determinar que se trataba de perlas turquesas, rubíes o espinelas. Medí la arqueta, busqué marcas y estampillas, que por supuesto este tipo de piezas no las tienen, y hablé del estado de conservación. El estado de conservación de la pieza presenta gran pérdida de los paneles de nácar en la parte frontal y lateral, pero en la parte trasera, como suelen estas piezas estar arrimadas a la pared, presenta casi toda la decoración. Así que con todos estos datos empecé a indagar y a investigar la procedencia de la pieza, quién la donó y con qué fin la donó al emblemático Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Así que la donación de estos restos de Santa Margarita estaba documentada
en un presbítero portugués que se le llama Juan Rodríguez de León, denominado el Indiano, que atestigua la entrada de la mayor parte del cuerpo de la santa al cenobrio madrileño. Se hizo mediante la donación del emperador Matías de Habsburgo, quien a su vez lo recibió del obispo Albuera. Hay que decir que ella, la princesa Juana de Austria, es la dueña de la colección de reliquias del monasterio de las Descalzas Reales y es la fundadora de este monasterio. Las reliquias de Santa Margarita fueron muy veneradas en Alemania, país del que fue emperador Matías de Habsburgo, y su misión principal era de servir de protección al alumbramiento. Esta misión en parte está explicada por el propio nombre, por el propio término Margarita, que fue utilizado por los antiguos romanos para referirse a las perlas. Durante toda la Edad Media, a las perlas también se le atribuyeron propiedades curativas, ya que reduciéndolas a polvo y colocándolas a las heridas paraban las hemorragias. Por tanto, estas eran muy válidas en los terribles partos de la Edad Media. Las reliquias de la santa a su llegada a Madrid serían depositadas en esta arqueta, que se ha denominado en muchos inventarios una arqueta exótica de procedencia indo-portuguesa. En estos momentos existía un comercio muy importante entre la India y Portugal, y de Portugal se exportaban a toda Europa. Y en muchas ocasiones estas piezas pasaban a formar parte de las cámaras de las maravillas. Sabemos que don Joao de Castro fue uno de los grandes proveedores de objetos exóticos procedentes de Asia y que contribuyó activamente a enriquecer la Cámara de las Maravillas de doña Catalina de Austria, que es una de las mayores coleccionistas de bienes exóticos del siglo XVI y es tía de la princesa Juana, la fundadora del monasterio real y la dueña de la reliquia. Ella solía hacer regalos diplomáticos entre sus familiares y esta arqueta parece que haya sido uno de ellos. Una vez contextualizada y datada la pieza, pasaremos a hacer la descripción formal y el estudio. La arqueta de las descalzas, como he dicho anteriormente, está realizada en madera de teca y presenta una forma rectangular con una tapa troncopiramidal. Es una tipología de origen indio. Este origen indio lo determiné porque estuve estudiando otras arquetas y encontré un ejemplo extraordinario realizado anteriormente con una fecha datada anteriormente a nuestra arqueta, que se encuentra en el Museo Topkapi en Estambul y que había pertenecido a Tamerlán. Así pude determinar que esta arqueta era similar a la arqueta de las descalzas y por tanto no era un origen europeo ni un material hecho de exportación, sino que era una pieza de origen indio y que ya que la India suele tener bastantes influjos de estos lugares y suelen asimilar diferentes tipologías y diferentes concepciones a la hora de fabricar obras de arte. La decoración de la pieza, también hablaremos sobre la decoración de la pieza, que se realiza cuidadosamente mediante el engaste de laca negra mediante teselas de nácar, cuya iriscencia de color azulado y verdoso, natural de la ostra, es lo que le da el protagonismo decorativo a la pieza. El material para la realización de estas teselas podría provenir de este Turbor marmuratus, que es un gasterópodo marino que permitía obtener teselas más grandes para el completo revestimiento del objeto, o del nácar de las ostras, un bivalvo a la que pertenece la arqueta madrileña. La decoración se realiza en secciones más pequeñas y finamente trabajadas y engastadas o embutidas en una laca de color negro, formando este esquema decorativo que vemos en la imagen a base de flores que se intercalan con insectos y con pájaros. En cuanto al programa iconográfico, se pueden distinguir tres tipos de decoraciones decorativas. La de la tapa y la del plano inclinado
se intercalan diseños vegetales con insectos, la de la caja propiamente dicha, que es una típica composición floral de estilo iraní del periodo timúrida. La determinación de esta decoración del periodo timúrida, también llegué a ella viendo obra pictórica de este periodo y también la comparación con otros objetos. El tercer tipo de decoración que vamos a ver en la caja es esta, que está presente en el asiento en el que reposa la arqueta y en estos laterales entre los remaches de cobre dorado, que presenta una decoración con una estrella de 4 puntas ligeramente curvadas, inspiradas aquí en los llamados jalis o celosías que se encuentran normalmente en los monumentos de la arquitectura islámica. El interior de la arqueta está decorado con goma de laca de color rojo y la tapa presenta un rombo alargado de color dorado. En los laterales presenta aldabas curvas. Otro ejemplar de baúl o arqueta que presenta esta misma tipología lo encontramos en el Smithsonian, que nos confirma la adaptación y el programa iconográfico de la pieza. Incluso sobre esta pieza tenemos otras arquetas que han salido a pujas, como esta que os muestro en la imagen, donde sí podemos ver el interior, que salió por el valor estimado que tenéis en la imagen en marzo del 2021 en la emblemática sala de subastas de Sotheby's. En conclusión, puedo decir que el mundo de las gemas y los metales preciosos y los trabajos de joyería están muy presentes en el ámbito de las artes decorativas y de la relojería, y sobre piezas más antiguas, donde nuestro estudio siempre debe adaptarse a los parámetros específicos de la pieza objeto de nuestro estudio y que siempre tiene que ir contrastado con una buena documentación y un buen estudio gemológico. Por mi parte, espero que les haya parecido interesante la charla que he preparado y sin más datos, quiero agradecer la asistencia a todos y si alguno quiere preguntar, puede hacerlo libremente abriendo su micrófono. Muchas gracias. Hola, Bueno, yo entré bastante tarde a la reunión. Me perdí de el método de investigación para los sellos que tienen las joyas de las casas que fabrican las joyas. ¿Cómo es el método? ¿A dónde debemos buscar toda esta data de estos sellos? Bueno, a ver, yo había cogido una pieza específica, pero bueno, el marcaje sobre joyas antiguas no comienza hasta finales del siglo XVIII y ya en el siglo XIX es cuando empieza con más asiduidad. Normalmente esto es un estudio profundo que tienes que hacer con libros especializados. Si puedes distinguir las marcas, podrá- eh, podrás realizar el estudio de las piezas, si no es muy complejo. No te puedo decir mucho más, porque Vale, me vale, tendrías que decir unas marcas concretas y eso nos llevaría tiempo poder estudiarlas. Pero bueno, te ok. puedes remitir a libros especializados en los que, más o menos conociendo el marcaje de la época, puedes tratarlos de estudiar. No puedo Tengo decirte otra mucho duda. más así tan Vale, general. muchas gracias. ¿Cómo hiciste para testear los metales de estas joyas que tenían la resina por encima, que tenían recubrimiento de resinas Esmalte. Pues o en realidad esmaltes? mm, puedes utilizar un gold tester, pero casi todo es dejarlo a tu imaginación porque no puedes testearlo. En la cajita de oro, como lleva el marcaje de oro, puedes más o menos determinarlo, pero en el reloj, la verdad que como es una pieza de museo, no puedes usar casi nada. Lo ves, si no es demasiado rojizo, puedes determinar que es oro de 18 quilates,
pero a ojímetro. A ojímetro si son piezas de museo. No puedes hacerlo de otra manera. Puedes utilizar un gold tester, esto sí, Ah, claro, sí, con eso ya sabremos todos los componentes químicos de la pieza. claro. Hola, buenas tardes. Soy Marian. ¿Qué tal? María, Hola. enhorabuena por la conferencia porque ha sido interesantísima. Además, el trabajo de investigación que Marian, requiere... no te veo, no te veo. No, no Ponte para tengo que te vea. cámara. No tengo Ah, cámara. Solamente te puedo hablar. María, vale. comentarte el trabajo de investigación que requiere el estar observando estos objetos, comparándolos con otros en la India, en el Smithsonian, encontrando una arqueta similar para saber si es de teca, realmente es muy difícil. Tienes que saber mucho, mucha historia del arte y leer mucho y comparar y viajar. Yo creo que es una tarea muy difícil. Así que enhorabuena por todo tu trabajo de investigación a todas vosotras, porque los libros que has enseñado son maravillosos y de grandes profesionales, y muchísimas gracias por esta conferencia tan estupenda. Nada más quería decir eso. Muchas gracias, Marian. Un saludo. Gracias. A ver si das más de estas, por favor. Pues tienes muchos comentarios de agradecimiento, María, escritos. Veo por ahí comentarios de Bea, de Mara Costa, Martín. Bueno, todos te están diciendo que excelente conferencia y que muchas gracias. Luego Muchas gracias a vosotros. hay una pregunta de Isidoro Albarrán que dice que si puedes otra vez repetir el nombre del libro sobre el sello del gremio. Bueno, lo puedo buscar en Tardí, pero mira, yo os voy a poner una diapositiva donde tengo una página web donde también podéis sacar, ay, no puedo pasarla, donde también podéis ver sellos, ¿vale? A ver, en esta página web también podéis encontrar algunos de estos sellos. No sé, a lo mejor es un poco difícil copiarlo así. Igual si Y el no, sello de, luego, si quieren luego ver, esta conferencia va a estar grabada por si quieren verlo como un poco más sí, detenidamente. el sello del gremio era este. Es el punzón con la N coronada. Profesora, muchas gracias por su conferencia. Solo quería preguntarle si es parte de sus labores, cuando usted llega a recibir una pieza, ¿qué le hace pensar que es auténtica? O sea, hay algo yo sé que hay que estudiar la pieza a cabalidad, pero hay algo que usted aplique, alguna metodología que nos pueda resumir para poder determinar si la pieza es auténtica, antigua o una imitación. ¿Eso se puede ver? Yo creo que solo con la experiencia. Bueno, hay muchísimas piezas del 19 que imitan piezas que imitan piezas del Renacimiento, pero siempre hay un componente muy pequeño que te dice que ese tipo de pieza no pertenece a la época. Yo creo que el método sería la observación de una pieza real de la época con la que tú crees que es de imitación. Siempre hay un componente que te señala que esa pieza no es de esa época. Pero a tan grandes rasgos no sé cómo contestarte a la pregunta. Quizá comparando la que tú crees que es realmente antigua con la que tienes entre manos. Ok, sí. Muchas gracias. Tienes otra pregunta de Edu Cortés. Pregunta, ¿cómo determinar el año de elaboración aproximado si se encuentran marcas o sellos por desgaste de tiempo? ¿Cómo determinar el año de elaboración aproximado? Pues lo he dicho anteriormente, pues comparando con otras piezas, con una comparación tipológica y estilística. Así podrías hacerlo. Y luego, por supuesto, encontrar documentación que te reafirme en esto. Documentación tanto bibliográfica como documentación pictórica. Hola, soy Carmen Nogales. Simplemente darle a María la enhorabuena por la conferencia tan fantástica que nos ha dado y saludar a José María. Nada más, muchas gracias. Gracias, Carmen. Un saludo.
Patricia, ¿en cuánto está valorada la cajita de oro tema de estudio? Ay, no me acuerdo, pero yo creo que eran unos 6.000 euros, 6.000, 7.000 euros. No, no lo recuerdo y tenía que haber recogido ese dato, pero el precio estaba por ahí. Resumidamente, ¿cuál sería el proceso correcto para reportar una joya de pronto encontrada y que tenga un valor de un valor, digamos, de exposición, por decirlo? ¿Cómo? Perdón, ¿puedes repetirme? Es decir, repito la pregunta, si yo me encontrara una joya que fuera de talla Sí. exposición, ¿cuál sería el procedimiento correcto para reportar esto? Una pieza que sirviera para museo, que fuera para museo, por ejemplo. Sí, por decirlo, pero que yo lleve un método adecuado para que esté en el lugar que deba estar en caso de que así lo requiriese. Para contextualizarla correctamente. Bueno, tienes que seguir el mismo método que para todas las piezas. Lo que sí que es verdad que tienes que apoyarte en una bibliografía que te determine que esa pieza es antigua y que tiene ese interés museístico. De alguna manera, a ver, la procedencia del objeto también es importante, ¿eh? Para determinar si la pieza es para estar en una vitrina o si no lo es. La procedencia de la pieza es importante, pero el método tú lo analizarías como una joya normal, teniendo ciertos cuidados, como no usar la piedra de toque demasiado, bueno, ciertos cuidados, pero la base sería la documentación bibliográfica y el análisis normal. Analizarías las piedras normalmente, el metal normalmente, pero sobre todo cuando realzas a la pieza el valor es cuando realmente la apoyas con una documentación. Sin documentación es muy complejo. Digo que ahí lo primordial es uno apoyarse de la lupa, identificar como los aspectos más importantes antes Eso de es. hacer cualquier otro método manual que de pronto vaya a afectar la joya en su estado físico. Sí, sí. Bueno, tú harías como una tasación o una catalogación de la pieza normal, como cuando te recepcionas una pieza. Pues tomas fotografías, analizas el Una marcha metal, analítica. analizar las piedras, la pesas, haces todos los análisis, analizar los diamantes, analizar las piedras de color y con todos eso y luego estilísticamente y tipológicamente aparte, que eso sí que es verdad, la apoyas en otras piezas que haya en museos que se hayan conservado estas piezas. ¿Alguna pregunta más? Sí, veo que hay alguien por escrito. Un segundo. Em, ¿Tinteros de bronce se puede considerar objeto precioso? Una pieza de bronce, tinteros de bronce. Sí, eso Si dice. son antiguos, sí. Si son antiguos, sí. Sí. Si son antiguos, sí. Mejor si son de oro, pero sí. A veces sí. ¿Otra Perfecto. pregunta? Profe, agradecerle más que nada y pues mi última pregunta sería como qué tan valioso es este mercado de las fabricaciones en oro filigrana, en oro chocuano. ¿Cómo? Perdón. Perdón, María. Qué tan valoradas son estas fabricaciones que se realizan sobre esa técnica filigrana? Es como oro chocuano, oro artesanal, todo ese tema. Bueno, a ver, el tema del tema de la filigrana, claro, también tiene valor esa pieza, dependiendo de la antigüedad, dependiendo de la antigüedad y cómo haya estado fabricada. Pero bueno, la filigrana es una técnica o un proceso de fabricación de piezas de joyería que viene de muy antiguo, de Grecia y de Roma, podríamos decir, y que luego se ha expandido por los diferentes pueblos.
pero esta técnica, claro, también es una técnica importante. Y sobre esta técnica muchos pueblos y muchas culturas han trabajado. Depende de la pieza que tengamos entre manos, pero claro, la técnica de la filigrana es una técnica también considerada preciosa. Excelente, profe, muchas gracias. Bueno, José María se ha tenido que ausentar, entonces me ha pedido que despida la conferencia. Darte las gracias, María. Creo que ha sido una conferencia espectacular y bueno, los comentarios de la gente pues lo dicen, ¿no? Y nada, por parte del Instituto Gemológico Español, agradecerle a todos los que se han conectado, recordarles que nos vemos el próximo martes con David Rato, con una conferencia que va a ser sobre las joyas de las reinas de España, por si acaso a alguien le interese. Y nada, nuevamente pues muchas gracias María por tu tiempo, por todo y nos vemos en una próxima. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, y que muy contenta por haber participado de nuevo en estos ciclos que siempre me hacen mucha ilusión. Así que bueno, gracias de nuevo.